Dios te bendiga poderosamente ahí donde estás. Saludos, yo soy el mensajero de Cristo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Toques la campanita para que seas el primero en que te lleguen las notificaciones de los videos que suba en el nombre de Jesús. Si te gusta la poderosa palabra de Dios, suscríbete a mi canal. Ahí encontrarás la palabra de Dios, pura y santa. Nada de echarle ni quitarle. Vamos a hablar de ese tema. Estamos en Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 4 al 6. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo a mi mamá. Cuando a Dios le haces promesas, no tardes en cumplirlas. El título de este video, de esta predicación. Estos videos, hablamos de la palabra de Dios. Repito, no es para ofender a nadie, no es para condenar a nadie, no es para juzgar a nadie. Es para abrir nuestro entendimiento de cómo estamos viviendo apartados de Dios y cómo Dios quiere que vivamos en su presencia, en sus estatus, en sus mandamientos. Iniciamos la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y dice Eclesiastés capítulo 5, versículo del 4 al 6. Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. Es muy peligroso prometerle a Dios algo y no cumplirle. Es peligroso. Porque si tú le prometes a Dios algo, Dios ya te conoce. Dios ya sabe si le vas a cumplir o no. Si Dios no te cumple esa promesa, es porque Dios ya conoce tu corazón y Dios dice, no, me está prometiendo cosas que no va a cumplir. ¿Y qué pasa? Pues si tienes una persona enferma, un familiar enfermo, grave, de muerte, tú le prometes a Dios algo, de servirle, de seguirlo, pero que sane tu familiar para servirle. Pero como Dios ya conoce tu corazón, que no le vas a servir, que le estás mintiendo, Dios va a dejar que se muera la persona, porque Dios ya sabe que no le vas a cumplir. Aparte, si ese es el designio de Dios, de que llevarse a esa persona, son dos cosas. Te voy a poner este ejemplo. Un ejemplo claro que vivimos en la familia, en mi familia. El año pasado, en septiembre del año pasado, mi mamá se puso muy grave. Mi mamá falleció. Mi mamá se puso muy grave. Estuvimos yendo un mes al seguro, regresaban al seguro, días en el seguro y nos regresaban. Hasta que mi mamá falleció. Pero fíjate bien las cosas como son. Algunos de mis hermanos, fíjate, escucha bien. Algunos de mis hermanos le prometieron a Dios servirle, seguirlo, si sanaba a mi mamá, si restauraba a mi mamá. ¿Y qué pasó? Dios conoce los corazones. Dios sabe que no vas a cumplir. Dios sabe que no vas a cumplir. Y no te va a escuchar. Te va a escuchar, pero dice, no me va a cumplir. Mis hermanos le prometieron a Dios servirle,
Dios conoce los corazones. ¿Qué pasó? Mi mamá fallece en septiembre del año pasado por algunos problemas que hizo un vecino que llegó ahí a vivir. Vino a amenazar de muerte a mi papá. Mi mamá enferma del corazón. El vecino llega hasta la puerta, hasta la banqueta de la casa. Ahí a la banqueta de la casa y amenaza a mi papá de muerte. Mi mamá muy enferma del corazón, escuchando las amenazas de ese señor. No, pues empezó mi mamá a desmejorar, ya no quería comer, asustada por los problemas de ese señor, que por cierto él es responsable de la muerte de mi mamá. Se fue mi mamá empeorando hasta que falleció en el Seguro Social. ¿Y qué pasó cuando fallece mi mamá? Como Dios conoce los corazones de todo el mundo y sabe que no le vas a cumplir, sabe que le estás mintiendo, ¿qué hace Dios? No te va a contestar la petición, porque Dios ya conoce tu corazón y sabe que son palabras vanas. Dice aquí, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Mis hermanos, algunos de mis hermanos que prometieron a Dios servirle y seguirlo, ¿qué pasó? No le sirvieron, no le siguieron. No han venido al camino de Dios ya casi hace un año que mi mamá falleció. Entonces, ¿cómo Dios conoce los corazones? Porque Dios ve a uno como humano y dice, no, este me va a tantear. Si la sano, me va a servir. Y tal vez no. Si me la llevo, no me va a servir. Dicho y hecho. ¿Qué pasó con algunos de mis hermanos? Los que prometieron servirle a Dios, seguirlo. Ahí están. Siguen igual. En el camino mundano, en el camino del diablo. No le cumplieron a Dios lo que le prometieron de servirle, de seguirle. Si sanaba a mi mamá. En ese tiempo, yo haya hecho esto. Si yo haya estado en el mundo y le prometo a Dios seguirlo y servirlo, ¿qué es lo que iba a hacer yo? Rápido me iba a emprender. No, Señor, yo te pido que sanes a mi mamá, la restaures y te voy a servir desde ahorita. Yo te voy a servir desde ahorita, Señor. Ahorita que mi mamá estaba grave, enferma, muy enferma, te voy a servir ya. Porque yo quiero que me ayudes a sanar a mi mamá. Es lo que mis hermanos tenían que haber hecho. Luego, en cuanto prometieron, empezar a glorificar, a servirle a Dios, para ver la respuesta de Dios. Para que Dios se compadeciera y tuviera misericordia de mi mamá. Si el Señor ya había decidido llevarse a mi mamá, pero si mis hermanos se han decidido a cumplirle a Dios, Dios tal vez haya cambiado de opinión Dios y no se lleva a mi mamá, sana a mi mamá. Si mis hermanos se hayan prendido, hayan dicho, ¿sabes qué? Hay que servirle a Dios ya, desde ahorita que servirle a Dios, ahorita que está mi mamá enferma, hay que glorificar a Dios, hay que empezar a alabar a Dios, hay que dejar las cosas del diablo, las cosas del mundo, para empezar a servir a Dios, para que Dios nos dé una respuesta con mi mamá y la sane y la restaure. Pero como Dios es todopoderoso, Dios conoce tus pensamientos. Antes de que tú lo pienses, Dios ya sabe lo que vas a pensar. Antes de que tú hables algo, Dios ya sabe lo que vas a hablar. Dios conoce tu corazón y sabe que le estás prometiendo con la boca, pero que no le vas a cumplir. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, que cuando le prometas a Dios, que sea sí, sí. Y cuando tú digas sí, sí, es sí, sí. Y cuando digas no, que sea no. Fíjate, aquí estamos en Eclesiastés,
capítulo 5, versículo del 4 al 6. Te repito, la palabra de Dios dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. ¿Quiénes somos las obras? Nosotros somos las obras de las manos de Dios. Dios puede destruirnos si le estamos prometiendo algo y no le vamos a cumplir. Te repito la palabra de Dios. Dice en capítulo 5, versículo 4, dice: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Por eso, cuando mi mamá estaba enferma, el corazón, mis hermanos le prometieron servirle a Dios, seguir a Dios. En ese momento tenían que haber empezado a servirle a Dios, a seguir a Dios, para que Dios viera el corazón de ellos que estaban dispuestos a cambiar y a servirle a nuestro Dios. Pero sin embargo, Dios nos conoce a todos. Dios sabe que no le vamos a cumplir, que no vamos a hacer lo que estamos hablando. Tal vez la voluntad de Dios haya cambiado. Mi mamá estuviera aquí ahorita si mis hermanos hayan cumplido esa promesa que le hicieron a Dios de servirle y seguirlo. Aquí estuviera mi mamá, tal vez. Porque cuando le prometes a Dios algo y le cumples, Dios va a ver que eres una persona recta. Dios va a ver que eres una persona derecha. Y va a decir, Dios: mi hijo, mi hija, me están cumpliendo lo que prometieron de servirme, de seguirme. Entonces, voy a tener misericordia de ellos y voy a sanar a su mamá. La voy a restaurar para que dure más tiempo en la tierra, con más años de vida. Un profeta, el profeta Isaías, oyó la voz de Dios que le dijo: anda con otro profeta, no recuerdo el nombre. Le dijo: anda y dile que se prepare porque va a fallecer, va a morir. Llega el profeta. Isaías con el otro profeta le dice Dios, dice Jehová, que te prepares porque vas a fallecer, que arregles tu casa, que ya te vas a ir. Cuando llega Isaías y le dice todo eso al otro profeta, da la vuelta y se va caminando. Entonces, ¿qué hace el otro profeta que iba a fallecer? Se volteó para el lado de la pared y le empezó a rogar, le empezó a implorar a Jehová, a nuestro Dios. Y le dijo: Señor, acuérdate de tus misericordias, acuérdate que te he sido fiel, acuérdate que siempre te he alabado, te he exaltado. Cuando iba caminando, el profeta Isaías le habla al Señor Dios, Jehová de los ejércitos, le dice: Isaías, regrésate y dile a mi hijo que va a vivir más tiempo. Entonces el profeta Isaías se regresa con el profeta Ezequías y le dice estas palabras. Pero mejor te voy a leer la palabra de Dios,
para que tú veas lo que le dijo. Te voy a contar aquí para que entendamos todo bien. Estamos en Isaías capítulo 38, del 1 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Aleluya. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más de vida. ¿Ves? Las promesas, lo que uno haga delante de Dios cuenta mucho. Si prometemos y no cumplimos, o estamos fuera del camino de Dios y le prometemos a Dios y no hacemos que nuestras promesas sean válidas, también Dios no nos va a escuchar, pero ya Dios conoce tu corazón, mi corazón, y va a decir: no me va a cumplir. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha hecho, que ha dicho: aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por lo cual había ya descendido escritura Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor, corte de vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león molido, todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina, me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas en ti he dado. Libra mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste hasta tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te saltará, ni te lavará la muerte, ni lo que descienda al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos, Jehová me salvará. Por tanto cantaremos nuestro cántico
en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen mesa de higo y pónganle en las llagas y sanarán. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Cuando nosotros le cumplimos a Dios nuestras promesas, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, como siempre he dicho, hay mucha diferencia en creer y no creer. Si crees vas a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Pero si no crees y no sigues el camino de Dios, no vas a ver nada. Vas a ver condenación eterna en tu vida. Vas a ver destrucción. Entonces, por eso a Dios, todo lo que le prometamos a Dios, debemos de cumplirlo. Debemos de hacer lo que nuestra boca hable. No más hay que hablar y prometerle a Dios, porque Dios no es un Dios de palo, un Dios de yeso, un Dios de madera, un Dios de alambre. Es un Dios verdadero, vivo y eficaz. Que lo que tú hablas, lo que yo hablo, Dios lo está escuchando. Lo que tú le prometas a Dios, Dios está escuchando y Dios sabe si le vas a cumplir o no le vas a cumplir. Dios sabe lo que tiene tu corazón. Dios sabe que lo que está saliendo por tu boca es falsedad o verdad. Entonces, si nosotros le prometemos a Dios algo, y fíjate lo que dice aquí, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Si nosotros le prometemos algo a Dios, le prometemos a Dios ahora algo, luego, encendernos y cumplirle a Dios esa promesa desde este mismo día. No esperemos a ver si nuestro familiar es sanado o no sanado por Dios para servirle o no servirle. No hagamos eso. No andemos calando a Dios. No andemos destanteando a Dios. Porque si nosotros prometemos y no cumplimos, pobrecito de nosotros. Si nosotros no cumplimos a Dios nuestras promesas, si le prometemos a Dios algo por nuestro familiar que está enfermo, le prometes a Dios servirle y seguirlo, pero que sea tu familiar, ¿qué va a pasar? De ese día que le estás prometiendo a Dios, tienes que empezar a servirle a Dios, a seguirlo. No esperar a ver si Dios sana a mi familiar para servirle, para ver si le sirvo o lo sigo. No hagamos eso. No esperemos ver la respuesta de Dios, porque nosotros queremos ver una respuesta positiva de Dios. No, Dios ya te conoce tu corazón. Dios sabe que no vas a cumplir. Y si tú no le cumples a Dios primero, Dios no te va a cumplir. Tu familia va a fallecer porque no le cumpliste a Dios, porque a Dios le prometiste que la sanara y le iba a servir y seguir, y no lo cumpliste. Y ahí después estamos, ¿cómo está la familia después? Porque nuestro familiar falleció, tristes, llorando, porque vamos a culpar a Dios muchos de que no sanó a nuestro familiar, de que no lo restauró. Pero los culpables, ¿quiénes son? Toda la familia que le está prometiendo a Dios y que Dios sabe claramente que no van a cumplir. ¿Estás? Se lleva al familiar porque Dios ya conoce que no van a cumplir. ¿Y qué pasa después? Ahí están todos tristes, llore y llore por el familiar que falleció.
Pero ¿quién tiene la culpa? Uno mismo, porque le prometió a Dios cambiar, servirle, seguirlo, y no cumplimos. No cumplieron. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. No le prometamos a Dios cosas que no pensamos cumplirle. Porque los que van a salir perdiendo son todos aquellos que le están prometiendo a Dios y que no lo van a cumplir. No hagamos eso delante de Dios. Porque Dios no es un juego. Dios no es uno de palo que tienes ahí colgado, ni de madera, ni de bronce, ni de fierro, ni de metal, ni de papel. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios verdadero, que si tú le mientes a Dios por conveniencia, le prometes a Dios cosas por conveniencia de que le va a servir, seguir, ¿qué va a pasar? Dios no te va a cumplir. Dios te va a quedar esperando el milagro de Dios. Porque Dios va a decir, no me va a cumplir. No va a hacer lo que está prometiendo. Está mintiendo. Es falso las promesas que me está haciendo. Él quiere que sane a su familiar, pero al último hora ni me va a cumplir. Sana a su familiar y ya va a decir, ya sanó a mi familiar, ya para qué le cumplo a Dios. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Qué pasa si tienes un familiar enfermo y le prometes a Dios servirle y seguirlo? Si tu familiar está recaído, ya muy enfermo, y si crees que Dios lo va a sanar, y si le prometes tú a Dios servirle y seguirlo para que Dios te haga esa maravilla, ese milagro, ese prodigio, ¿qué es lo que vas a hacer? Luego, inmediatamente, decirle, Señor, heme aquí, te quiero servir de ahorita, te quiero glorificar de ahorita, me arrepiento de todos mis pecados, te pido que sanes, que cambies, que restaures, que levantes a mi familiar de esa enfermedad que tiene, pero yo no le creo al doctor, lo que el doctor dijo que tenía mi familiar. Yo te creo a ti, Señor. Sé que usted tiene el poder y la autoridad para sanar, cambiar, restaurar, libertar, romper cadenas. Cuando Dios le cumples tus promesas, inmediatamente vas a ver la poderosa gloria de Dios en tu vida, en tus familiares que están enfermos. Porque Dios luego lo va a decir, este hijo mío me está prometiendo y Él sí me va a cumplir. Él sí me va a cumplir. Yo veo que sí me va a cumplir. Lo estoy viendo en su corazón y en su mente. Ya va a empezar a glorificarme, a seguirme desde ya. Porque quiere ver un milagro en su familiar. Sí se lo voy a hacer, va a decir Dios. Le voy a restaurar a su familia, a su familiar, a su hermano, a su tío, a su mamá, a su papá. Porque este hijo me va a cumplir. Las promesas de Dios. Las promesas que le hagas a Dios. No tardes en cumplirlas. Para que Dios tenga misericordia.
en eso que está sucediendo, en ese problema que tienes. Somos seres humanos, yo entiendo. Somos seres humanos y fallamos, pero esto no se trata de que fallemos, eso se trata de que estás viendo a ver si Dios, porque muchos piensan, voy a ver si Dios la sana a mi familiar. Si Dios la sana, tal vez le sirva, o a lo mejor no, porque ya la sanó. No se trata de eso. Se trata de que si tú prometes algo a Dios, no tardes en cumplir la promesa de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Aleluya. Te invito a que te suscribas a mi canal si te gusta la poderosa palabra de Dios. Ayudemos a que crezca esta comunidad. Si te gusta la palabra de Dios, suscríbete, toca la campanita para que seas uno de los primeros en que te llegue la notificación de los videos que suba. Si te gusta la palabra de Dios, suscríbete ya. Recuerda que aquí vamos a hablar la palabra de Dios sin echarle ni quitarle, porque eso es pecado delante de Dios. Lo dice en Deuteronomio y lo dice en Apocalipsis, que no le añadiremos ni le quitemos a la palabra de Dios. Acuérdate que Cristo te ama con amor puro y sincero. Este canal no es para condenar a nadie ni para juzgar a nadie. Este canal es para reflexionar de cómo estamos viviendo sin Dios y cómo Dios quiere que vivas delante de su presencia. ¿Cómo te gustaría vivir? ¿No te gustaría vivir mejor delante de Dios? Sirviendo a Dios, glorificando a Dios. ¿No te gustaría ver un cambio en tu vida? ¿No te gustaría que Dios te transforme, que Dios te cambie, que Dios rompa esas cadenas de hechicería, satanismo, cadenas de alcoholismo, de drogadicción, cadenas de adulterio, fornicación? Recuerda una cosa, el único que tiene poder y autoridad para ayudarte en ese problema que tienes es nuestro Dios Todopoderoso. Dios no te va a pedir ni un peso, Dios no te va a pedir ni un dólar, Dios no te va a pedir ni un euro. Dios lo que pide de ti nomás, pide tu corazón. Dios quiere que le permita entrar a tu corazón para dirigir tu vida. Dios quiere que sigas su camino, que sigas ese camino de salvación y vida eterna. Dios ya no quiere que vivas esclavizado por el diablo, ni en este mundo perdido. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere sanarte, restaurarte. Dios quiere romper toda clase de cadenas que el diablo te haya puesto. Cadenas de calamidad, de miseria, cadenas de hambre, cadenas de hechicería, brujería, maldición, satanismo. Acuérdate que solamente Dios tiene el poder para sanarte y restaurarte. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene un problema? ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene una enfermedad fuerte, grave, peligrosa? Lo primero que hacen
es ir. ¿Dónde? Con los brujos, con los hechiceros, con los santeros, con los espiritistas. Y están tomando decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Pero cuando tú vas a un espiritista, un satanista, un hechicero, brujo, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas con 2 demonios en tu cuerpo, vas con esos hechiceros, brujos, santeros, hechiceros, satanistas, vas con dos demonios hacia ellos, cuando vas y los consultas a ellos y sales, ¿cómo sales? Ya no sales con 2 demonios, ya sales con 10, 20, 30 demonios. O sea, que vas a venir ya más peor, más grave, más enfermo, cuando vas con esa gente. ¿Y qué te pide Dios? Ellos te van a sacar. ¿Cuánto? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, no sé. Según ellos, para curarte. Pero nunca te van a curar. Nunca te van a ayudar en nada. Lo único que van a hacer es sacarte el dinero. Te voy a contar esto. Lo que pasó con una persona, no voy a decir nombres. Hay una persona que se enfermó. Se enfermó, duró, no sé cuánto duró, pero duró mucho tiempo enfermo. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? No iban a buscar a Dios, no iban con un médico. Te lo digo. No salían. Iban con los brujos, con los hechiceros, con los santeros, con los espiritistas, con los satanistas, para que curaran a ese señor. Iban y iban y iban. Y el señor más grave y más grave y más grave, al estar yendo con esos brujos, con esa gente, enviados del diablo, enviados de Satanás, con esos demonios. ¿Qué pasó? Y no entendieron, nunca entendieron que estaban yendo a lugares erróneos, a lugares torcidos, a lugares equivocados. Te voy a decir cómo terminó esta persona. Ya cuando estaba esta persona ya muy grave, que no podían ni levantarla, ni llevarla con esos brujos. Esta persona, ¿qué sentía en su cuerpo? En su cuerpo, ¿qué sentía? Dicen que sentía que se quemaba por dentro. Que se quemaba por dentro que se estaba quemando esa persona. ¿Qué hicieron? Como las hojas de vástago son frescas, las hojas de vástago son muy frescas, arrancaron un montón de hojas de vástago y las pusieron en el suelo, en el piso de su casa. Un montón de hojas de vástago. Como el Señor sentía que se estaba quemando todo su cuerpo, ahí lo acostaron, ahí lo taparon con las hojas de vástago. El Señor terminó muy mal, desgraciadamente terminó muy mal. El Señor ahí, en las hojas de vástago, falleció. Ese Señor, dicen, yo nunca lo vi, conocíamos, pero nunca lo vi. El Señor, dicen que el Señor se le caían de su cuerpo, se le caían pedazos de carne. Los pedazos de carne se le caían solos. ¿De qué? ¿Por qué? Porque cuando vas con esa gente, cuando vas con los brujos,
con los hechiceros, con los santeros, con los satanistas, con los espiritistas. Vas para allá con la ilusión de que te ayuden, de que te sanen. Vas a dejarles fuertes cantidades de dinero. ¿Y qué pasa? Vas con 2 demonios porque estás enfermo. Ya no vienes con 2 demonios, vienes con 10, 20, 30, 40, 50 demonios más en tu cuerpo. Y tu situación ya es la misma. Tu situación ya es peor que como estabas. Porque esta gente no te va a curar. No va a sanar a nadie. Lo único que van a hacer es sacarte el dinero. Y tú te vas a morir. Porque estás cambiando a Dios Todopoderoso. Estás creyendo en las cosas del diablo y no en las cosas de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona muere sin Dios? Cuando una persona está creyendo en cosas del diablo, esta persona muere automáticamente. Va directamente al lago de fuego, al infierno. ¿Por qué? Porque anduvo erróneamente pidiendo ayuda al que no tenía que pedirle ayuda. Fue a pedirle ayuda a aquellos que le sirven al diablo, a aquellos demonios que le sirven al diablo, en vez de pedirle ayuda al Todopoderoso, al grande, al que te hincas, al que te le humillas y te puede sanar, te puede escuchar si te humillas delante de Dios. Porque la debilidad de Dios, ¿cuál es? Muchos van a decir que no tiene debilidad Dios, pero Dios tiene una debilidad favorable para todo el mundo. Que si tú llegas humillado delante de Dios, llegas, te hincas, doblas rodillas, levantas tus manos, llegas quebrantado de tu corazón, te humillas delante de Dios y le ruegas y le pides: Señor, sáname, restáurame, que de este momento para adelante te voy a servir, te voy a seguir. ¿Qué va a hacer Dios? Dios te va a aceptar. Dios te va a escuchar. Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Te va a abrazar, te va a decir: bienvenido, hijo mío, con tu Padre Celestial. ¿Y qué va a pasar? Va a ser sanado y restaurado, si esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si la voluntad de Dios es que mueras con esa enfermedad? Que la ganancia es que ya tienes la salvación y la vida eterna. Y esa es la debilidad de Dios, que Dios no desprecia a un corazón humillado. Dios no desprecia a la gente que se humilla delante de su presencia. Dios no la desprecia ni la desecha. Dios la recibe con amor, con agrado. Por eso yo me gozo en la presencia de Dios al ver tantas maravillas y milagros que hay en la poderosa palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nunca nos dejará avergonzados si confiamos en su nombre. Por eso, todo lo que le prometamos a Dios, todo lo que le digamos a Dios: Señor, te prometo esto, pero ayúdame, respóndeme. Cuando tú estás diciendo a Dios que le prometes algo para que te ayude en tu problema, ¿qué vas a hacer tú en ese momento? Desde ese momento empezar a servirle a Dios. Desde ese momento empezar a seguir a Dios. Desde ese momento empezar a glorificar a Dios. Que no puedes glorificar a Dios, decirle al Señor: Señor Dios Todopoderoso,
Yo no sé cómo glorificarte, yo no sé cómo alabarte, yo no sé cómo exaltarte, pero te pido que me ayudes y pongas las palabras necesarias en mi boca para poder glorificar y alabar tu nombre. Ayúdame a poder exaltarte, Señor. Y nunca me voy a avergonzar de servirte. Le diré a todo el mundo lo que has hecho en mi vida. Le voy a decir al diablo, a los demonios, que tú eres mi Padre Celestial y que ya cambié el contrato. El contrato del diablo lo rompí y ahora hago un contrato con Dios para servirle toda mi vida. Recordemos una cosa, que no puedes servirle a dos dioses. No puedes servirle al Dios chiquito que es el diablo y al Dios todopoderoso, porque con uno vas a quedar mal. Es mejor servirle a un solo Dios todopoderoso, al que te dio la vida, al que te prestó la vida, al que te ayudó a ser padre, al que te ayudó a ser madre. A ese Dios poderoso que hizo el universo, que hizo el cielo, la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos. Este Dios no falla. Este Dios no deja en vergüenza a uno cuando confiamos en su nombre. Es necesario reconocer a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Jesucristo vino del cielo a la tierra como hombre, porque Jesucristo es Dios y vino del cielo a la tierra para nacer como hombre de María, con el nombre de Jesús. ¿Para qué? Vino a enfrentar, a acabar, a destruir las obras de Satanás, muriendo en esa cruz del Calvario, para darnos poder y autoridad a todos los que confiamos en su nombre. Es necesario mejor servirle a nuestro Dios Todopoderoso. Te invito a que te suscribas a mi canal. Toca la campanita para que seas el primero que te diga notificaciones de los videos que suba. Si te gusta la palabra de Dios, suscríbete a mi canal. Aquí encontrarás la palabra de Dios pura y santa. Nada de echarle y quitarle, sino la palabra de Dios como es. Me despido de todos ustedes, esperando se encuentren bien de salud, que el Señor les conceda todas las bonitas y hermosas peticiones de su corazón, pero siempre y cuando recordemos que para que Dios nos responda a nuestras peticiones, debemos de servirle a Dios, debemos de seguir a Dios, para que Dios te pueda sanar, para que Dios te pueda bendecir económicamente, para que Dios te pueda bendecir con un carrito, con una casita, con salud. ¿Qué vamos a hacer? A empezar a seguir a Dios, a empezar a buscar a Dios, a empezar a glorificar a Dios, para ver una diferencia muy grande en nuestra vida. Que el Señor te bendiga donde sea que te encuentres. Yo soy el mensajero de Cristo. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible y que Dios está viendo todo lo que hacemos. Saludos para todos. Que Dios los bendiga, los cuide y los guarde de todo peligro, de todo mal. Que el Dios de la paz, el Dios de la sabiduría, esté siempre con ustedes. Dios los bendiga siempre.